Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Aries. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestros videos completos y así conocerás los requisitos para participar. Quiero contarte que así también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados y comentarte el día de hoy que pues les damos muchas gracias. También ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si tú deseas una videollamada de 1 hora en la cual puedo responder tus preguntas con el tarot, es muy fácil. En el primer comentario están nuestros datos de contacto, que son solo para llamadas, lecturas de pago, perdón. Vamos a comenzar, mi querido Aries, con esta lectura hoy. Recuerda que no tiene fecha para ser escuchada. Llegará a ti el día que el universo así lo considere pertinente. Tampoco tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con un mensaje general de parte de los angelitos para todos y cada uno de ustedes. Luego pasamos al amor y luego a la economía. Tienes valor, Aries. Tienes que rescatar el valor. Comenzamos con una carta que nos habla acerca de todo tu valor, de toda la fortaleza, todo lo que ya has atravesado y te vas a quedar aquí rendido y sentado porque alguien no quiso seguir contigo o porque ese trabajo no se dio como tú esperabas o porque ya piensas que tienes muchos años para iniciar una carrera o un estudio. No, señor. O porque alguien o esa persona no te valoró. Tu valor no debe depender de lo que otro diga. Tu valor debe depender de lo que tú creas sobre ti mismo, de todo lo bonito que hay allá adentro con ese fuego interior que te representa. Así que me haces el favor y de ahora en adelante te empiezas a dar el valor y el lugar que te mereces, Aries. Ese es el primer jalón de orejas que veo que los ángeles me les dan a través de los ángeles hoy. Perdón, no todos son flores, a veces hay que darles un regañito con amor. Usa las armas de tu intelecto. Tiempo para pensar con cabeza fría, Aries. Tiempo para meditar las cosas desde lo, ¿cómo te digo yo? Desde lo espiritual, pero también desde lo racional. A veces yo sé que en medio de ese fuego hay mucha impulsividad, pero te dice bájale 3 rayitas porque hay una situación que está ameritando que lo pienses con cabeza fría. Así que ánimo con todo esto, por favor. Veamos tu último mensaje y te dice: serás llamado a renacer. Qué bonito, nuevos comienzos. Mire que cuando nos empoderamos, nos damos nuestro lugar, pensamos con cabeza fría, inicia algo nuevo, una nueva etapa, porque es que empezamos a vibrar diferente y de esa manera atraemos cositas diferentes a nuestra vida. Y esto me encanta, esto me parece genialísimo para todos y cada uno de ustedes, mis hermosísimos de Aries. Vamos a ver qué se viene para el amor y tenemos nuestro cofrecito que era de mi abuela. Veamos las letras iniciales de personas con las cuales podría estar pasando en estos días cosas importantes. Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le digan a él o a ella. La M, la N, la G. Uy, allá se cayó una J. La H, creo que era una J. Sí, una J y saquemos una última, una V. Hay unos que le dicen velavidental, V, no sé. ¿Cómo le dices tú? Cuéntame. Bueno, vamos a empezar entonces con el amor. Suscríbete y activa la campanita, así estarás en nuestros en vivo. Te cuento que esta primera parte es para los que están totalmente solteros, los que no sienten nada por nadie, ni salen con alguien. ¿Listo? Ustedes están totalmente solteros. Veamos qué se viene para ustedes. Ok. Bueno,
Primero que todo hay algo en lo que tenemos que trabajar antes de iniciar una nueva relación, a ti Aries que estás soltero, y es el tema de la condescendencia. ¿Cómo es eso de que tú siendo un ariano de fuego siempre andas por allí cediendo cuando te enamoras? Es como que te transformas y te conviertes en un anti-Aries. Veo que no te das tu valor y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar para que a futuro como que pasen mejores cosas en tu vida y no como este caos. Sí, este caos en el cual tu valor, tu autoestima se ven afectados. Eso te dice por un lado. Por otro lado te dice que tienes que empezar a dejarte guiar por tu intuición. Cuando en tu corazoncito por allá se aprendan como alarmas rojas en una nueva relación, de que no se te está dando tu lugar, de que no estás siendo valorado o valorada, que no se te está dando el respeto que te mereces, a huir, a correr, a salir de este lugar. Bueno, finalmente dice hay que despojarnos de todo rencor. Siento que eso tampoco te ha dejado avanzar y si tú te estás preguntando por qué a pesar de todo, de que trabajas en ti y de que eres buena persona, las cosas no se te están dando en el plano de lo amoroso, parece que conoces a alguien y ¡pum!, van las cosas bien y luego se caen. Siento que aún hay cosas por sanar, por perdonar. Me resuena mucho que tienes que trabajar con tu niño interior Aries. Bueno, vamos a pasar a el plano de lo sentimental. Para todos aquellos que tienen una conexión de amor, puede ser el crush, el novio, el amante, el esposo, la ex, el ex, pueden que estén juntos o separados o en contacto cero. Esto no va a afectar la lectura. Bueno, quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y que ahora lo digas junto al tuyo. Vamos a impregnar la lectura con ustedes dos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión entre ustedes dos, qué te aconseja. Ok. Bueno, recuerden las iniciales, el día de hoy son M, N, G, H, J y V. Vamos a ver qué está sintiendo esta persona. Primero miremos, algunos de ustedes están saliendo con Libras, Tauros, Leos. Libras, Tauros y Leos, les marca muchísimo. ¿Qué es lo que está sintiendo esta persona justo ahora por ti? La carta de la purificación me resuena aquí y me dice... Comenzamos con una buena carta y es la carta de la purificación y esta carta me habla acerca de alguien que definitivamente quiere sacar o siente que quiere sacar cosas negativas o deshacerse de obstáculos que le estaban impidiendo estar de una buena manera contigo. Me parece bueno porque esto me habla de inteligencia emocional o al menos alguien que está avanzando en este aspecto. Y pues creo que esto es bueno, creo que esto es maravilloso, creo que esto pues me augura como buenas cosas en este aspecto, en este sentido. Vamos a ver realmente qué es lo que piensa esta persona. La carta de la codicia me dice lo quiero todo contigo, sí, ahora lo estoy ambicionando todo contigo. Siento que necesitamos avanzar, que necesitamos progresar, que necesitamos estar bien, pero juntos, ¿listo? Lo quiero todo contigo. Así que me encanta, definitivamente me encanta porque veo que es un progreso positivo para ustedes también. El hecho de que esta persona quiera eliminar cualquier tipo de actitud o que también se quiera alejar de personas, porque siento que el medio también como que ha influido mucho en que ustedes dos como pareja, ustedes dos no puedan tener tranquilidad. ¿Qué es lo que quiere precisamente esto? Paz, calma, tranquilidad, esa situación en la cual ustedes puedan como estar tranquilos, como que ya nadie los moleste, nadie se esté metiendo en lo que ustedes dos decían como pareja. Vamos a ver qué se viene y qué se aproxima. Una sorpresa. La carta del mago me dice llega una sorpresa de parte de esta persona. Puede ser una comunicación, un regalo.
puede ser el hecho de también de retornar a la casa, no sé por qué, pero se acerca, se aproxima, vienen cosas buenas, vienen cosas favorables, vienen cosas que definitivamente nos podrían ayudar a mejorar. Sorprenderte es como parte de reconquistarte, lo siento, yo lo veo así. ¿Qué es lo que yo veo o qué es lo que percibo? La carta del descubrimiento me dice, vas a estar en una posición en la cual te vas a dar cuenta de nuevas facetas buenas y positivas acerca de esta persona especial. Entonces esto me parece maravilloso y me encanta. Veo que esta persona llega a darlo todo, a entregarlo todo, te marca la carta de la generosidad y es una carta que me indica como este plan en el cual esta persona se encuentra de darlo, de generar, de entregar, de ofrecer, de como que no limitarse como antes, porque veo que antes había como un obstáculo, que antes había como algo que le impedía estar 100% contigo, no sé lo que fuera, pero sí veo. ¿Qué te recomienda? Primero que todo, mantener la esperanza. Sin embargo, aquí la carta de la esperanza tiene la representación de Libra y esto me dice mantener también el equilibrio. Todo con equilibrio, el dar, el entregar, el ofrecer, todo con equilibrio, por favor, y eso nos va a permitir superar las dificultades entre ustedes como pareja. No, nada de indecisiones, solo lo estable. Aquí aparece Tauro, lo terrenal, lo fuerte, lo fijo, lo estable. Así que a concentrarnos en esto bueno, a concentrarnos en esto positivo. ¿Listo? Entonces me encanta. Vamos a ver qué se puede esclarecer con nuestro otro tarot. Y bueno, la carta del maestro me dice que se viene solución de problemas en armonía. Me encanta porque veo especialmente para los que están en matrimonio que sí se puede acercar, que sí se puede dar esta solución. La carta del 9 me dice también que llega como una solución a un problema económico que también los afectó a ustedes como pareja. Entonces esto es bueno, esto es positivo, esto es favorable y finalmente mucho equilibrio. Nuevamente el as de espadas recordándonos el equilibrio que tiene que haber entre ustedes dos para poder como avanzar más en paz, avanzar en tranquilidad. Vamos a ver qué se viene para la parte económica y ya les contaré cuáles son nuestros premios y requisitos. Para los que están sin trabajo, la carta de la compenetración me dice que llega a una sociedad que les conviene mucho. Para los que están con trabajo o un negocio, me dice la carta de la infidelidad que podrían estar siendo como traicionados o alguien jugarles una mala pasada. Cuidado, pero igual les cubre la carta del progreso y el número 60. Bueno, muchas bendiciones a todos los que nos acompañaron hasta aquí. Quiero darles las gracias, contarles que hay unos premios y unos requisitos. Los premios son estar suscritos. Los premios son una lectura privada conmigo. Mi vecino está poniendo una música súper dura. Una lectura privada, estar en nuestros en vivo donde podemos responder sus preguntas. Y los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, escribir el nombre del color que es favorito para ustedes, el por qué y estar suscritos en nuestros otros dos canales. Los links están en la cajita de descripciones y deben estar suscritos allá y con la campanita activada porque los en vivo donde anunciamos el ganador y respondemos sus preguntas pueden ser en cualquiera de los dos canales. Les mandamos un abrazo enorme, los llevamos en nuestro corazón.